Hola a todos. El tema que concierne en esta oportunidad es el precepto número 3 del libro de rezos, enseñanzas y preceptos no álgidas. Es el punto número 3, la ley número 3 de las 7 en cuestión. En este caso vamos a hablar sobre no cometer pecados de índole sexual, no cometer inmoralidad sexual. Esto es un ilícito sexual. Es el acto que no es aprobado por la ley, cuyo manifiesto está por fuera de la misma. Para empezar con el tema, podemos hacer mención que la función básica de la relación sexual entre hombres y mujeres tiene como finalidad la procreación. Este es el único camino natural para dar luz y traer al mundo a un nuevo ser. Por supuesto que con el avance de la tecnología se han incorporado otro tipo de recursos como la inseminación artificial, donde no se requiere de la interacción directa entre el hombre y la mujer de manera íntima y privada, sino que se recurre a la utilización del esperma masculino para desarrollar lo que se conoce como el acto científico de la inseminación artificial. Por otro lado, dentro del mismo tema, podemos hablar sobre la actividad sexual, cuyo fin es desarrollar un rol más bien placentero, por fuera de la intención de querer traer al mundo a una persona, por fuera de la intención de procrear. Entonces, vemos que básicamente podemos hablar de dos fines. Uno, el de procrear, y el segundo sería el de meramente por una satisfacción placentera, personal de ambas partes en cuestión, el hombre y la mujer. Ahora bien, los actos inmorales o pecados sexuales, faltas ante la ley, un pecado es bueno aclarar porque suena muy religiosa la palabra. Entonces es bueno aclarar que la palabra pecado viene de error, de cometer un acto que está por fuera de lo legislado, por fuera de lo aprobado. Cuando uno viola una ley humana, en otras palabras, se puede aplicar que es un pecado, es un error, es una ilegalidad. Ahora bien, la importancia de no cometer este pecado, este error o esta ilegalidad está en que conforme fue pasando el tiempo, el sexo no solo ha sido con el fin de la procreación, sino que se ha usado a los fines lúdicos, a los fines de complacerse un deseo, más bien un deseo de placer, así como también luego empezó a ser desarrollado de una manera laboral, es decir, donde el cuerpo de la persona era ofrecido a otra a los fines de saciar este anhelo, este deseo, esta búsqueda de satisfacer el placer. Este acto se llama normalmente prostitución, le cabe tanto al hombre como a la mujer. Vale destacar que sí, al hombre también, no es un hecho que se adjudique únicamente a la mujer. Este acto pierde un poco el objetivo natural y central por el cual hemos hablado al principio, que es la procreación. No solamente radica en sí mismo el hecho de abastecer un deseo placentero, sino que por fuera de este mismo también puede ser mera y únicamente con el fin de recaudar cierto monto financiero, económico o material, dinero. De esta manera es que vemos cómo se lucra con el sexo, cómo se lucra con el cuerpo, cómo pasa en un segundo plano la base de lo que es la práctica del sexo, y también se pone en efecto el hecho de
hacer primordial la estética. Si bien no está mal cuidarse el cuerpo, cuidarse la salud, tener una buena imagen, arreglarse, verse agradable, limpio, higiénico, hay excesos donde se torna una especie de culto al físico, donde hay que cumplir ciertas medidas estéticas, ciertas pautas establecidas por la sociedad. Si bien no quiero mezclar con este tema de concepto radical, progresista, ¿no? De bandera, que hablan de que hay un patriarcado, el cual dice cómo se debe ver la mujer. Me estoy refiriendo a que sí existe tanto en el hombre como en la mujer esa visión personal de cuáles son los parámetros que debe tener una persona para ser agradable ante los ojos del otro, cuando verdaderamente no debería ser este el único punto a tener en cuenta, sino que tenemos algo muy valioso y está escondido a los ojos. Hablamos de los sentimientos, la personalidad, la sensibilidad de cada uno de nosotros. Volviendo al tema sexual, empezamos a ver cómo de ser una actividad para la procreación, de ser una actividad para satisfacer deseos de placer, pasa a ser una actividad para satisfacer una necesidad económica. De esta manera se abre la posibilidad de la correlación con cualquier tipo de persona por fuera de una pareja, por fuera del matrimonio. De esta manera, lamentablemente, se abre paso a una gran posibilidad de contraer diferentes tipos de enfermedades, o hasta inclusive se puede llevar o llegar a traer una persona al mundo, un ser al mundo no deseado, con los efectos que conlleva esto. Una persona no deseada en el mundo es posiblemente una persona no querida, una persona no atendida, una persona a la cual no se le brindan los medios necesarios tanto para su desarrollo físico como espiritual, su desarrollo psicológico, su desarrollo anímico. Es una persona que a lo mejor, al estar totalmente ajena a estas herramientas, a estos recursos básicos que debería tener, puede llegar a conflictuarse de manera psicológica y existencial en comparación a una persona, a un ser deseado, conformado en un núcleo familiar donde un padre y una madre conciben entre sí un amor mutuo, sincero y en calidad de respeto. Un ilícito sexual también nos puede conllevar a la actividad forzada de tener que establecer una pareja, un grupo familiar, bajo un mismo entorno, un mismo techo. Y esto muchas veces también conlleva a traernos aparejado un sinfín de problemas de índole matrimonial. Cada uno de nosotros somos personas con sentimientos, somos personas que nos desarrollamos dentro de la actividad sexual, y como todo lo que desarrollamos y practicamos depende de el énfasis que le demos a cada característica de lo que elijamos en la vida para desarrollar o como gusto u actividad, es que vamos a darle una connotación mayor o menor a la importancia y relevancia. En algunos tiempos y en algunos lugares actuales inclusive, el sexo no tiene la misma preponderancia que en otros, ya que no es tan promocionado, no es tan enaltecido como en otros lugares sí. Ya de por sí la sociedad en el día a día actúa de manera diferente por un contexto cultural, social, político, filosófico o religioso que le toque conllevar dentro de sí misma. Ahora bien, tenemos otro punto dentro de la inmoralidad sexual, que ya es la pornografía, donde se le despierta al ser humano un morbo, se le despierta al ser humano una necesidad, se le despierta al ser humano muchas veces la necesidad de la masturbación, se despierta el deseo por sobre la satisfacción natural,
y muchas veces esto repercute en daños psicológicos, donde lamentablemente se caen en prácticas como la zoofilia, la pedofilia, la necrofilia. eh, Son prácticas que tienen que ver con la actividad sexual entre seres humanos y animales, seres humanos adultos con menores, y seres humanos vivos con muertos. Entonces, en esta parte ya podemos ver cómo de ser una actividad naturalmente necesaria para la procreación y, ¿por qué no?, para suplir un deseo de placer en su justa medida. Todo en su justa medida es sano. Vemos cómo excedemos los parámetros de ellos mismos a niveles exorbitantes de desenfreno y de promiscuidad. De esta manera estamos cruzándonos de vereda con respecto a lo que Dios ha ordenado. Cuando decimos Dios, también no le escapo a la palabra, no le escapo al concepto que hay detrás de la palabra, mejor dicho. Si bien la palabra no me identifica mucho, pero es una palabra que usamos para identificar a ese ser todopoderoso, creador, supremo, un rey universal, un juez absoluto. Entonces, estamos ajenos a lo que estableció este Dios, que no es un Dios caricaturesco o infantil que está enojado desde el cielo mirando, pero sí es un Dios que ha creado las cosas con un justo fin. Y cuando digo con un justo fin, hablo de una justicia, algo que se hace con sabiduría, que es el hecho de evitar todo este perjuicio que decanta, ¿no?, en la sociedad debido a un desenfreno y, y a una actitud poco prudente. Me parece que es esta la idea que tenemos que tener cuando hablamos del ilícito sexual, saber que estamos violando una ley, pero que no estamos bajo los efectos de ser condenados en un infierno de fuego eterno donde un demonio llamado Satanás va a estar torturándonos de por vida en un lugar de privilegio para él, porque si fuera que es un ser existente que le gusta martirizar a las personas y encima de eso no nos martiriza en vida, sino que ya tiene un lugar, un reino ganado donde de por vida va a estar torturando almas. Es un poco bastante irrisorio por un lado, pero mirándolo desde un punto de vista muchísimo más serio, no, está lejos de ser irrisorio y es lamentable. Es lamentable porque muchas personas se ven atrapadas en este concepto dual, donde hay un demonio y un Dios bueno y un Dios malo, que lo tomo con mucha seriedad y con mucho respeto. La palabra respeto en este caso no aplica, ¿no?, a creer y estar de acuerdo, pero tomo con respeto a las personas. No me parece gracioso tener que burlarse de ellos. Muchos dirían, bueno, de la creencia sí, pero no del creyente. Lo que pasa es que al burlarnos de un creyente ya estamos dejando de lado la empatía. Y al burlarnos de la creencia en sí mismo estamos desperdiciando un tiempo muy valioso, porque es como burlarte de una teoría que en sí no afecta a nadie, pero al que afecta es a uno mismo, porque si justamente cuando uno se burla de una teoría o de una religión, de un concepto se empieza a burlar, ¿qué logra? No logra nada, es como gritarle al aire, por así decirlo, es como hablar con el aire, hablarle a la nada, entiéndase. Entonces, volviendo nuevamente al punto central del ilícito sexual, la inmoralidad sexual, pecado de índole sexual, vemos cómo la sociedad está desarrollándose de una manera contraproducente, llevando inclusive a la enajenación absoluta de cada uno de nosotros. Dios me libre y me guarde de estar en esta situación, pero me incluyo como ser humano. Repito, nos lleva a la enajenación absoluta de un ser creador que ha diseñado todo con su justa medida, con un porqué, con un para qué y un cómo hacerlo.
y nos vemos inmersos en un desorden total a nivel psicológico, moral, espiritual, ético, donde hablar de este tipo de leyes conlleva a que la gente se sienta oprimida, controlada, vigilada, como si estos patrones fueran algo sumamente dañino o perjudicial. Yo creo que todo padre tiene a su hijo bajo una suerte de rigor, bajo un control, una vigilancia, una supervisión. Entonces, no me parece tan malo, porque cuando hablamos de que este control sobre nosotros es a los fines de que la sociedad prolifere de manera positiva, no tiene nada de defectuoso, ni de dañino, ni, ni de ni perjudicial. Ahora bien, hay que ver qué es lo que quiere hacer cada uno y por qué despotrica en contra de esta supervisión en pos de un orden favorable para todos. Eh, entonces es acá donde nuevamente vemos cómo cuando queremos estar por encima o por fuera de esta ley que nos favorece a todos en común, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Porque por más que uno quiera llevarse por el desenfreno, por la inmoralidad sexual, por los ilícitos, eh, yo creo que también a la larga repercute en esa persona, porque llega un punto en su vida donde verdaderamente ha usado una facultad que tenía, tanto como para procrear de manera correcta, pero también esa facultad que uno tiene de elegir cómo relacionarse sexualmente es la que nos da también un nivel de respeto ante las otras personas y un nivel de valorización personal y ajena hacia para con uno mismo. Entonces creo que es fundamental tener en cuenta el hecho de comportarnos de una manera adecuada, como está establecido un hombre con una mujer. Ya en Génesis podemos ver que el hombre deja a su padre y a su madre para juntarse con su mujer y ser una sola carne. Entiéndase, unirse para siempre, como dice la frase, hasta que la muerte los separe, y poder convivir en un núcleo familiar sano, con buenos valores, que si lo aplicamos cada uno de nosotros, más allá de las vicisitudes diarias que conlleva el hecho de sostener una familia. Pero creo que sostener este tipo de valor hubiese llevado a que la sociedad no esté tan perdida como hoy en día, niños en las calles, la falta de educación, la falta de criterio, falta de valores, que tampoco quiero ser exagerado y ser tremendista, pero sí podemos ver que hay un incremento en todos estos factores a nivel negativo, y creo que está en cada uno de nosotros la posibilidad de revertir todo esto. Eh, por eso que tenemos que ser muy meticulosos y cuidadosos a la hora de, de relacionarnos sexualmente con las personas, a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de enseñarles cómo es el camino, por qué sí y por qué no, con quién sí y con quién no, porque el desenfreno y la actitud de poca importancia también lleva a actos inmorales, ¿no? Como la relación sexual entre dos hombres, la relación sexual entre dos mujeres, no solamente la necrofilia, la pedofilia o la zoofilia, sino que este tipo de elección, ya sea el lesbianismo o el homosexualismo, también están aparejados a, a un, no me atrevería a llamarlo a una enfermedad, porque no sé sobre patologías, pero sí que me atrevo a decir que justamente está emparentado en un acto por fuera de un orden natural. La naturaleza, nosotros según observamos, se rige de una manera y el ser humano se rige de otra. Evidentemente acá hay algo que falla. No quiero dejar este tema tan en el aire y quiero aclarar que inclusive el ser humano tiene la facultad del raciocinio, la facultad de poder ser quien administra
la tierra, quién administra los animales, digamos. El ser humano tiene bajo dominio o en su gestión a sí mismo todo lo que está por fuera de lo que es un ser humano, ya sean animales o sean plantas. Por eso es que el ser humano tiene el libre albedrío, que el libre albedrío es lo que le da la posibilidad de elegir cómo quiere actuar. Esta elección nos hace automáticamente personas con la facultad de no estar atados a una única función, y nos da la posibilidad de conocer consecuentemente cuáles son los beneficios del bien y cuáles son, lamentablemente, ¿no?, las consecuencias del mal. Un desorden psicológico puede llegar a dañarnos y puede llegar a alejarnos de muchos beneficios que verdaderamente son muy bonitos poder abrazarlos.